No todos tenemos la suerte de encontrar su pasión, pero cuando por fin la hallas se convierte en un encuentro mágico. Hola, ¿cómo estás? Sí, claro, ya voy por ahí. ¿Qué fue eso? ¿Qué rayos? Ay, mi cabeza. ¿Dónde estoy? La cámara. Hola. ¿Quién eres? Mi nombre es Ricardo y les doy la bienvenida a mi mundo. Una de las cosas más bonitas de la vida es encontrar tu pasión. Y adivinen qué, yo encontré la mía. En este canal quiero compartir mis conocimientos contigo y así poder seguir aprendiendo juntos. Hoy vamos a ver sobre los ángulos de cámara que te ayudarán a que tus videos se vean mucho más profesionales. ¡Let's go! ¿Y por qué deberías de aprender a utilizar estos ángulos? Hay tres razones muy importantes. 1. La perspectiva. Es porque al grabar en distintos ángulos de cámara, pues te permite que el espectador entienda de una mejor manera la escena. Además que te ayuda a contar mejor la historia, creando así una conexión. 2. La emoción. Distintos ángulos te ayudan a crear distintas clases de emociones en tus escenas y eso ayuda a que el espectador se involucre más en lo que está pasando en ese momento en la escena. Y por último, la edición. Distintos ángulos te ayudarán a que la edición sea súper más sencilla y rápida, ya que tienes varias escenas para elegir y considerar para contar mejor tu historia. Ahora te muestro los ángulos de cámara que son más populares. El gran plano general, el plano general, el plano entero, plano americano o vaquero, el plano medio, primer plano, el plano detalle, ángulo de cámara baja, ángulo de cámara alta, el plano holandés, sobre el hombro, punto de vista. Y por último, interrupción o corte. El gran plano general es una toma bastante amplia, lo suficiente para que el espectador se dé cuenta dónde ocurren los hechos. Mejor dicho, te muestra la locación. También te muestra la relación entre el ambiente y el personaje o los personajes. También es buena para mostrarte el tiempo del día en el que ocurren los hechos. El plano general te muestra la geografía de la escena y también en dónde está interactuando el actor o actores y la relación de cada uno de ellos, y además la relación que tienen con el ambiente. Es diferente con la toma de establecimiento porque esta es la que te muestra el tamaño real del sujeto. El plano entero se utiliza para establecer la locación, pero de forma más específica y más cerrada, sea una casa, calle, etc. Pero usualmente se concentra en un sujeto o sujetos y la toma se realiza a cuerpo completo. El plano americano o plano vaquero.
Generalmente se hace de los muslos para arriba. Se utiliza para poder mostrar algún detalle que va por la cintura del personaje. Plano medio. Esta toma generalmente se hace de la cintura para arriba, con el propósito que el espectador tome atención en lo que está diciendo o haciendo el personaje. Además, con esta toma se quiere transmitir más cercanía con el espectador, ya que es la distancia que representa cuando uno habla con una persona. Primer plano. Generalmente en este plano va la cabeza y los hombros del personaje y se usa para diálogos y mostrar la expresión del rostro y su respectiva emoción, sea alegría, tristeza, enojo, asombro, etc. Se usa también para agregar intensidad a la acción o diálogo del personaje, para que el espectador sepa que lo que está diciendo o haciendo es importante y tomen la atención correspondiente. El plano detalle. Los planos detalle son muy buenos para crear misterio y profundidad en la historia, ya que te ayudan a dirigir la atención del espectador hacia algo en específico. El ángulo de cámara baja se utiliza para hacer que el personaje se vea más alto, dominante y con poder. También se utiliza para mostrar la majestuosidad del paisaje que está alrededor del personaje, solo cuando el sujeto es más pequeño que este. El ángulo de cámara alto. Este ángulo de cámara se utiliza para hacer lo opuesto del ángulo de cámara baja, o sea, que muestra al sujeto como débil, inferior, pequeño y vulnerable. También se utiliza para hacer seguimiento al personaje, dándote la idea en qué lugar se ubica. Se usan con mucha frecuencia en escenas de persecución. Ángulo holandés. Este ángulo se utiliza para las veces que se necesita inclinar ligeramente el horizonte del marco para mostrar algunos detalles de la escena. También te da velocidad, dinamismo y tensión a la escena. Sobre el hombro. Este ángulo de cámara es muy popular para cuando dos personas están entablando una conversación y pones la cámara detrás del hombro del personaje colocando al otro al fondo, dando la perspectiva que el espectador es la persona con la que se está hablando. También se utiliza para mostrar lo que está al frente del personaje. Punto de vista. Esta toma representa lo que el personaje está mirando en ese momento. Te muestra la perspectiva del personaje en primera persona y te puede ayudar a entender qué es lo que hay en la mente del personaje en un nivel más íntimo, más personal. Este ángulo es comúnmente usado en las escenas de acción y deporte y te da la emoción de estar en primera fila. Y por último, toma de interrupción o corte. Como su propio nombre lo dice, esta toma o ángulo de cámara se utiliza para mostrar una escena completamente diferente a lo que se estaba mostrando anteriormente. Es decir, es genial para mostrar nuevas escenas, nuevas historias, o también mostrar una escena nueva que está pasando en el mismo momento que la escena principal, pero en un lugar diferente. Aquí te doy un ejemplo de cómo colocar todos estos ángulos para que tengas un principio básico de cómo utilizarlos.
Como ven, colocar diferentes ángulos de cámara le agrega al video emoción y intensidad y ayuda al editor que pueda juntar las piezas para contar la historia. Por supuesto, también hay slow motion, efectos de sonido, color gray, etc. Pero los ángulos de cámara hacen gran parte del trabajo para que el video se vea más cinemático. Pero cuidado, colocar ángulos de más puede ser perjudicial para tu historia, ya que el espectador puede no entender el mensaje que quieres dar con esa toma y puedes llegar a confundir o alejar de la historia que quieres contar. Una pregunta que solemos hacernos es ¿cuántos ángulos de cámara debería grabar por escena? Bueno, eso depende de tu historia, pero cuando se realizan las escenas más importantes de tu video, típicamente se necesita al menos 5 ángulos de cámara. Por ejemplo, en esta escena hay más de 5 ángulos de cámara y estos ángulos de cámara ayudan a que el espectador tenga una experiencia de visualización más dinámica y que se sumerjan dentro del video. Recuerda, lo más importante en un video es generar una experiencia dinámica y más inmersiva al espectador. Bueno, eso es todo. Si tienes alguna pregunta, por favor, házmela saber aquí en los comentarios. Agradezco mucho al apoyo de Carita Vargas, que es la chica hermosa que sale durante todo este video. Y también la que ha realizado mis tomas. Si quieres saber de ella, te dejo para que visites sus redes aquí abajo. Si te ha gustado el video, no olvides darle like y si quieres suscríbete para los próximos videos. Muchas gracias por verme y nos vemos hasta la próxima. Bye.